Aló, buenas noches. ¿Me escucha, Lick? Buenas noches, señores estudiantes. ¿Me escuchan? Sí, 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 buenas sí, lo noches, sí, escuchamos. se escucha ¿Cómo bien. está? ¿Le escuchan al licenciado Carlos? Creo que tiene problemas con su audio. No, no se escucha. no lo escuchamos. Ahora Bueno, sí. licenciado Carlos, adelante. Ahora sí se oye. Ahora sí, Lick, un Ahora poquito sí. de volumen, por favor. Ahora sí. Ok, pucha. Bueno, gracias, José. Pucha, es un tema esto. Lick, adelante, se le escucha bien, un poquito más fuerte, licenciado, por favor, se le escucha. Ya, ok, gracias. No, adelante, Lick. Listo. Buenas noches. Bueno, un poquito van a disculpar el retraso. La verdad, pensé que estaba conectado el audio, pero no había estado. Ya. Vamos a continuar la clase. No sin antes decir o preguntar en realidad si alguien tiene alguna duda respecto a lo que hemos estado viendo la clase anterior. ¿Se oye? Sí, licenciado. Sí. Ah, ya. ¿Alguna duda respecto a la clase anterior? No, a la clase anterior no. Muy bien. Entonces, voy a avanzar un poquito, ¿sí? Ya, ya. Voy a empezar entonces. Voy a poner la imagen, las voy a compartir nuevamente. Ujú. Ujú. Voy a ir a la imagen. Bueno, la clase anterior revisamos un poco la clasificación de los contratos de reaseguro, ¿sí? Bueno, una aclaración que les tengo que hacer es que vamos a ir viendo los contratos de reaseguro por la estructura que tienen cuando tienen que hacer frente a las responsabilidades en el caso de reaseguro, ¿sí? Vamos a hacer un poco énfasis en eso. De manera posterior vamos a ir desarrollando en realidad el contenido en sí de cada tipo de contrato, ¿sí? Para que obviamente todos tengamos una idea más profunda al respecto, ¿sí? También voy a tratar de incluir un placing slip de reaseguro para que vean un poco también muchos de los brokers, tal vez me he dado cuenta que hay mucha gente que trabaja como intermediario de seguro, va a poder un poco identificar qué características tiene un slip de reaseguro y obviamente qué similitudes tiene, ¿sí? Pero eso va a ser de manera posterior, ¿sí? Ahora voy a continuar con la presentación. Voy a pasar a ver ya un poquito gráficamente el comportamiento de los tipos de contratos de reaseguro que tenemos. Aquí gráficamente les voy a explicar qué es lo que les estoy mostrando para que puedan entender y un poquito identificar cuál es el comportamiento en realidad de este tipo de contratos, ¿sí? Aquí estamos viendo solo gráficamente, ¿sí? La estructura, ¿no? Y el aseguramiento de pólizas. Aquí las pueden ver. ¿Se puede ver mi puntero de mouse? Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, les voy a mostrar. Aquí yo tengo las pólizas, o sea, pólizas. Tengo una póliza A, una póliza B, una póliza C y una póliza D. ¿Ya? Estamos hablando de una estructura de reaseguro de cuota aparte. ¿Ya? Podemos suponer que este es un ramo de seguro automotor, pueden asumir que es incendio, etcétera, pero estamos hablando de un solo ramo de seguro, ¿ya? Cuando hablamos de ramo de seguro, hablamos lo que les comentaba, ¿no? Un ramo conocido, uno grande es incendio, automotor, robo, fidelidad,
responsabilidad civil, AP, etcétera. Vamos a asumir esto para hacerlo sencillito, que es un contrato de reaseguro de automotores, ¿ya? Y que la póliza A está asumiendo un vehículo como valor asegurado. El volumen que ustedes pueden identificar, ¿no?, enmarcado en estas líneas, representa gráficamente el valor asegurado del vehículo. Aquí vemos que es un poquito más grande en relación a la póliza B, ¿no? A esta póliza B, a esta póliza C y a esta póliza D. Podemos asumir que esta póliza de seguro podría ser una camioneta Toyota, por decir, al asociarlo un poco al valor asegurado del vehículo, ¿sí? Aquí podemos asumir que es un vehículo de menor valor, ¿sí? Tal vez, no sé, un vehículo tipo radiotaxi, ¿no?, que es más pequeño y obviamente su valor asegurado es más pequeño. Lo único que quiero hacer con estos gráficos, por lo menos identificando estos tamaños, es que dentro de una cartera de seguros, en este caso de la cartera de automotores, yo voy a tener distintos tamaños de valores asegurados, ¿sí? Y bueno, sobre la base de eso, en este caso, el contrato cuota aparte tiene una característica de distribución, una estructura de 50% retención y 50% cesión. ¿Qué quiere decir eso? Un poquito les expliqué en la clase número 1 que la retención es el porcentaje, ¿no?, de que la compañía asume a su propia cuenta con el patrimonio que tiene, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la cesión, hablábamos de la parte que yo como compañía del riesgo suscrito es la parte que yo le cedo al reasegurador que va a asumir en caso de una eventualidad de siniestro, ¿sí? Ahora, como ustedes pueden ver, las retenciones gráficamente, ¿no?, se muestran de manera de una línea diagonal, ¿sí? Y la cesión, la parte que yo le cedo del valor asegurado al reasegurador, está identificado con líneas horizontales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un valor asegurado, por ejemplo, de la póliza A, se distribuye, si ustedes gráficamente pueden ver, en volumen estamos hablando de un 50% que va a asumir la compañía y un 50% que va a asumir el reasegurador. Ahora, hay que aclarar esto de origen, que ahorita estamos viendo el valor asegurado, ¿no? Nosotros sabemos que al valor asegurado, nosotros en el reaseguro le aplicamos la tasa, ¿no? Pero la tasa de reaseguro, ¿no?, en vida especialmente, porque en general se maneja un poquito por residuo el cálculo de la prima de reaseguro, pero asumamos que esto se maneja con tasa, entonces el valor asegurado total por la tasa de reaseguro nos va a dar una prima, ¿sí? Dependiendo la tasa, obviamente va a ser un valor de la prima de reaseguro más alta, más baja, ¿ya? Ahora, esa prima, que es la tasa por el valor asegurado, la prima de reaseguro, ¿no?, la tenemos que distribuir de la misma manera que estamos distribuyendo los valores asegurados, ¿sí? Y esa misma proporción también aplica para en caso de algún siniestro, que ahorita los vamos a ver. Ustedes ahora pueden ver, una vez que identificamos más o menos la distribución del riesgo, ¿no?, de acuerdo a la estructura que tiene el contrato y la cartera, podemos ver qué pasaría en caso de un siniestro, ¿ya? Ustedes van a poder asociar ahorita gráficamente que este volumen o este gráfico, ¿no?, es del mismo tamaño que este, ¿sí? Entonces, el valor, en este caso del siniestro, podría alcanzar hasta el 100% del valor asegurado, ¿sí? Pero, como vemos, ahorita podemos identificar aquí en las líneas segmentadas y obviamente en las líneas continuas que el valor asegurado, en este caso es el 100%, y aquí el monto del siniestro representaría del monto total un valor menor. Estamos suponiendo acá, en el gráfico, en la póliza A, que la siniestralidad, o sea, el valor del bien se ha perdido en un 60%. Lo que quiero decir es que, digamos que hay una, no sé si se podría asociar una pérdida total o una pérdida parcial, perdón, en esta póliza de autos, se ha perdido un 60% del vehículo, ¿sí? En esta parte. Y hay una parte que no se ha dañado,
Solo son supuestos. Obviamente, cuando pasa cierto límite, lo declaras pérdida total. Y bueno, hay ciertas características, pero ahorita solo para fines didácticos, lo que quiero que se entienda es que gráficamente, cuando hay un siniestro, en este caso parcial, ¿sí?, que representa el 60% del valor asegurado, ese 60% se va a dividir, como ustedes habrán visto, en retención, la línea diagonal, el 50% lo va a asumir la compañía aseguradora, y obviamente la parte del reaseguro va a ser representar las líneas horizontales y que en volumen representan el otro 50%. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? No. Muy bien. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo con las otras pólizas es de similar manera hacer un ejemplo cuando se da un siniestro parcial. ¿Qué pasaría con un siniestro total? Lo único que pasaría es que, en términos sencillos, estas líneas segmentadas se extenderían al total del límite, ¿no?, del gráfico y se dividiría de manera 50% y 50% la responsabilidad, ¿sí? Entonces, lo que quiero que quede claro es que este es un contrato bastante sencillo de analizar, ¿sí? Y es muy sencillo de aplicar, ¿ya? Voy a pasar al otro tipo de contrato, que hablamos de un tipo de contrato de excedentes, ¿ya? Cuando hablamos de un tipo de contrato de excedentes, hablamos de un pleno de retención. ¿Qué quiere decir el pleno de retención? Que es el máximo valor asegurado que yo voy a asumir como entidad aseguradora. ¿Cómo lo estoy representando en el gráfico? Como la línea segmentada que vemos acá. ¿Sí? Hay una línea segmentada. Las características del contrato, obviamente, cuánto va a asumir el reasegurador y cuánto va a asumir la compañía, que sería el pleno de retención, está de igual manera segmentado, ¿no? Y en el caso del blanco, sería parte del reaseguro automático, que serían los excedentes. Estas líneas sería facultativo, que quiere decir que mi capacidad de suscripción automática ha sido rebasada en este caso, y le está asumiendo parte el facultativo, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionaría el proceso de distribución del riesgo? En un pleno de retención, ¿no? Una ventaja que tiene en este caso la compañía aseguradora es que puede llegar a asumir el 100% del valor asegurado. ¿Pero cuándo? Cuando el pleno de retención es tan grande que supera el valor asegurado de las pólizas que suscribo. Cuando el valor asegurado de la póliza que he suscrito supera el pleno, recién empieza a participar el reasegurador. Esta otra línea de acá, superior, que está aquí, la que marco, es la capacidad total de suscripción del contrato automático, que llamamos de excedente, ¿sí? Entonces, el pleno de retención, aquí podemos hablar de 2 excedentes aproximadamente. Si partimos esto en 2, va a ser el volumen este. Pero en todo caso, en términos de volumen, hablamos de un contrato de, gráficamente, de 3 excedentes, ¿sí? O sea, 2 excedentes al reaseguro y un pleno de retención. Ahora, la póliza A, por las líneas, están dentro del pleno de retención de la compañía. Entonces, si fueran automotores, este auto estaría asegurado al 100% con la entidad aseguradora. Entonces, si hubiera pérdida parcial o total, la responsabilidad de la aseguradora sería el 100%. En el caso de la póliza B, ¿sí?, podemos ver que por lo menos 2/3 del valor, gráficamente, del valor total asegurado, están retenidos por la compañía y ha pasado del pleno de retención 1/3 del valor asegurado, ¿sí? En caso de una pérdida total, se distribuye a 2/3 aproximadamente por retención de la aseguradora, ¿no? Y 1/3 asumiría el reasegurador. ¿Qué pasaría en el caso de D? En este caso, por las líneas segmentadas, nosotros asumimos de igual manera hasta el tope, que es el pleno de retención. Se satura el contrato automático con la cobertura de reaseguro en este campo en blanco, y como el valor asegurado requería una colocación adicional de una parte del riesgo suscrito,
que se colocó en facultativo, en caso de una pérdida total, no solo participaría el reasegurador de la parte automática, que sería todo este campo en blanco, sino que participaría el reasegurador o reaseguradores de la parte facultativa. ¿Sí? Ahora, bajo el mismo esquema, ¿no? Se aplica para el siniestro. En base a la proporción que yo asuma, porque este es un proporcional, yo voy a poder también ajustar, ¿no? Y establecer cuánto va a ser mi responsabilidad y cuánto la del reasegurador, ¿sí? Ahora, vamos a irnos al evento de un siniestro. No sin antes una aclaración. Cuando hablamos, si ustedes se han podido dar cuenta, cuando hablamos de los contratos de excedente, viendo el volumen, nosotros no es muy similar el tratamiento de un cuota parte. Aquí directamente no podemos obtener un porcentaje. En números sí lo vamos a poder obtener. ¿Cómo funciona ese porcentaje? En este caso, si yo quisiera saber cuánto porcentualmente representa mi capacidad de retención y cuánto es el porcentaje de participación del reasegurador, ¿no? Para repartir, en este caso, las primas recaudadas para reaseguro y o los siniestros que se te deberían reembolsar por parte del reaseguro, lo único que yo voy a sumar, obviamente numéricamente, ahorita gráficamente lo estamos viendo, es sumar cuánto representa en unidades monetarias este monto del valor asegurado y dividirlo entre el total del valor asegurado, ¿sí? Es un relativo. Se suma la parte que yo voy a asumir y se la divide entre el total de la obligación. Entonces, de esa manera yo voy a obtener el valor porcentual que en el contrato cuota aparte aparece ya fijo, por si acaso, ¿sí? Ahora, una vez teniendo estos valores porcentuales, ya me va a ser más fácil, en caso de siniestro, poder identificar las obligaciones, ya sea en pérdida total o una pérdida parcial. Me explico. El valor asegurado, o sea, puedo identificar en el caso 1 de la póliza 1 que es una pérdida total al 100%, ¿sí? Está dentro del pleno de retención de la compañía. Aquí yo cuando haga el relativo me va a dar 1, o sea, el 100% está dentro del pleno. Entonces la obligación, ¿no?, del siniestro la va a asumir enteramente la compañía, ¿sí? Ahora, en este caso, en el segundo que hablamos de la póliza B, que aproximadamente es 1/3 la responsabilidad del reasegurador y 2/3 de la compañía, y hablamos de un 30% de la pérdida, hablamos de una pérdida parcial. Ese 30% se va a dividir en 1/3 para el reasegurador y 2/3 para la aseguradora. ¿Alguna duda? Dicen, ¿cuál sería entonces la diferencia en la atención en caso de siniestro cuando es cuota aparte? Porque acá, en caso de siniestro, estamos atendiendo igual proporcionalmente a lo que representa el contrato con el reaseguro. Pero en cuota aparte igual atendemos proporcionalmente a la participación de los que intervienen en el contrato. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Ya. La diferencia que vamos a desarrollar un poquito después es que si yo tuviera aquí un contrato automático, 50-50, la diferencia es que el cuota aparte siempre establece el valor porcentual fijo. Te pongo el caso, ¿no?, en esta póliza. Si fuera un contrato cuota aparte, esta póliza, en el marco del 50-50 que hemos visto en el anterior, esta parte estaría dividida en responsabilidad de la compañía 50% y del reasegurador 50%. O sea, que el pleno de retención de un contrato de excedentes le permite, en este caso, a la compañía aseguradora asumir riesgos, en algunos casos, que están dentro de su pleno de retención hasta el 100%. No reparte parte de la prima recaudada para darle al reaseguro. En cambio, en un cuota aparte, sí o sí, porcentual, estás repartiendo en el porcentaje que se ha fijado, ese es inamovible. En cambio, cuando tú vayas a
aplicar el contrato de excedentes, en la medida que vaya variando el valor asegurado, también va a variar el porcentaje de retención y cesión, ¿no? En el cuota aparte es fijo. Aquí directamente hubiéramos aplicado si fuera 50-50. Aquí la compañía aseguradora asumiría un poco más de este riesgo, al 50%, y el reasegurador obviamente asumiría menos, ¿no? En este caso, no habría este 100%, habría un 50% compañía y 50% reaseguro. En cambio, la estructura de excedentes está permitiendo que en este caso la aseguradora, pueda asumir riesgos un poco más. ¿Sí? Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Que el otro es fijo y el otro es porcentual. O sea, va variando en volumen. No, pues de nada. Y ya. Bueno, voy a pasar a ver el otro tipo de contrato. El otro tipo de contrato es un combinado. No sé por qué no cambia. ¿Se puede ver la imagen? Ahí está. Pensé que se había colgado. Bueno, después este es un ejemplo de una tabla de plenos en seguros generales, ¿no? Donde les comenté del tema de los buquets, ¿no ven? Entonces, los buquets son un conjunto de ramos de seguro en un solo contrato, ¿ya? Como ustedes pueden ver, por cada ramo yo establezco un pleno de retención y excedentes, ¿no? La sumatoria de los dos me va a dar la capacidad de suscripción de ese contrato, ¿sí? Esto lo puse de manera referencial, pero ¿cómo se mueve para cada ramo? Lo que les decía, depende de la condición de pleno y excedentes que tengas, vas a poder aplicar este criterio, ¿no? Pero es por ramo. Digamos, ahí yo voy a tener una cartera de autos, en este caso de la tabla de plenos, voy a tener una línea de robo, voy a tener una línea de contenidos de cajas fuertes, que sería ahí todo riesgo, algún seguro de ese tipo, contenedores, mercancías diversas, ¿no? Esto está establecido en caso de que yo tenga una póliza con estas características de riesgos, yo voy a utilizar este pleno y este excedente para aplicar la distribución que yo les decía, que es fluctuante. Dependiendo del tamaño de la póliza o del valor asegurado, voy a poder determinar cuánto porcentualmente yo asumo para repartir la prima y obviamente los siniestros en caso de que corresponda, ¿no? Pero lo puse de manera referencial. En vida, por lo general, los contratos de excedentes establecen un pleno único y excedentes únicos. En algunos contratos de generales se tienen estas características. Se va discriminando por tipo de riesgo los plenos que voy a retener en base al apetito de la empresa, al tipo de riesgo que yo voy a suscribir. Jimé, ya que estoy con bastante trabajo y hoy no voy a poder. Ahorita vuelvo. Ya. Bueno, voy a pasar al siguiente tipo de contrato. Este es el combinado, ¿ya? Ahora, ¿qué es un combinado? Básicamente es distribuir el contrato, ¿no? Combinando dos tipos de contratos, de contratos de reaseguro. Voy a mostrarles gráficamente ahorita cómo se comporta uno de estos contratos y vamos a poder entender y discriminar cómo funciona un contrato cuota aparte y excedentes, y que pueden subsistir en un solo contrato y ser aplicados en caso de colocaciones de riesgos. Les explico. Un contrato combinado, el contrato está dividido en dos partes. El pleno de retención, cuando hablamos del excedente, representa esta línea. Y obviamente los excedentes. Entonces tenemos primero un pleno de retención y los excedentes que me dan una capacidad de suscripción. Aquí yo tengo el pleno de retención hasta 300,000. Y si vemos, 300,000 más 300,000 son 600,000. Sería un excedente. Y más 600 más 300,000 son los 900,000. Esta sería la capacidad de suscripción del contrato y el pleno de retención. Si no tuviéramos esta parte, dividiendo el pleno de retención en una estructura de cuota aparte, sería un excedente puro. Pero el pleno de retención tiene, a su vez, una distribución de cuota aparte. En este caso, para hacerlo sencillo, 50% y 50%.
¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este contrato? La retención de la compañía, en este caso, va a partir del hecho de que todo riesgo suscrito hasta 300,000, ¿sí?, se va a distribuir como un cuota aparte, ¿sí? ¿Esa parte queda clara? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos claro que el cuota aparte va prácticamente a repetirse o va a ser autónomo como un cuota aparte hasta el monto de 300,000, que es el pleno de nuestro otro contrato, ¿sí? Ahora, a partir del pleno de retención, asume directamente el reasegurador en los excedentes, ¿sí? Entonces, por debajo del pleno, yo voy a distribuir los riesgos 50-50 hasta 300,000 y el excedente va a asumir la diferencia. Y si superáramos, en caso que puede pasar, la capacidad de suscripción automática y requiriéramos un valor asegurado adicional, bueno, esto tendría que irse a facultativo. Aquí lo puse como de manera referencial para que asuma el reaseguro facultativo. Si fuera un monto chiquito, muy probable la compañía decida retenerlo, ¿no? Pero cuando son montos grandes y temas, eso sí, hay que cuidar el resultado de la compañía, por lo general lo colocan en facultativo. Entonces, aquí estamos hablando de un valor asegurado que está por debajo de los 300,000, se distribuye 50-50. Y ese es el tope. En caso de siniestro con pérdida total de este valor asegurado, la compañía va a asumir esta parte como retención, como parte del cuota aparte, y el reasegurador va a asumir la parte blanca, ¿sí? Si fuera un cuota aparte, o diré un excedente puro, aquí, esta parte también la asumiría la compañía. ¿Se entiende un poquito esa diferencia? Sí. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, Sí. ahora, ¿sí? Ok, Sí. súper. Muy bien. Ahora, estamos hablando de un valor asegurado en el punto B, igual 50-50, pero que llega al tope del pleno. Como ven, la compañía va a asumir igual un 50% y el reasegurador un 50%. Ahora, en los otros casos estamos viendo que el valor asegurado supera el valor del pleno de retención establecido y como se puede ver, hasta los 300,000, esta distribución actúa como un cuota aparte regular y a partir del pleno de retención actúa como un excedentes. Y obviamente por encima ya es otro tipo de responsabilidad y es facultativa que no está en el marco de nuestro combinado, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calculan los porcentajes de distribución de responsabilidades? De manera similar que lo comentábamos antes. Yo como compañía esto va a representar un monto económico, un valor numérico, lo voy a dividir este cuadrito entre el total del valor asegurado, ¿sí? Entonces ahí voy a tener un porcentaje que va a representar cuánto yo voy a ganar de prima, cuánto voy a asumir del siniestro. Ahora, la sumatoria de este espacio en blanco más las líneas horizontales dividido entre todo el volumen, que es el valor asegurado, voy a tener la representación del porcentaje de valor asegurado que el reasegurador va a asumir. En caso de siniestro, también va a representar el porcentaje de la prima que le corresponde por la recaudación de reaseguro, ¿no? Y obviamente vamos a ver después el tema de comisiones, ¿no? Comisiones adicionales y otros costos que incluyen los contratos de reaseguro. Lo que ahorita vamos a ver y estamos viendo solamente es cómo funciona la estructura de este tipo de contratos. Muy bien. Listen, el límite del pleno y del excedente lo estipula la aseguradora. Ya, te comento un poco. En realidad, cuando efectivamente al final, en realidad el que lo estipula es la compañía aseguradora. Ahora, ¿cómo lo determinan? Tú tienes un perfil de cartera, ¿no?
puede ser una empresa nueva, por lo general no tienes siniestralidad, o sea, no tienes histórico. Pues es discrecional en las primeras etapas, pero cuando ya tienes historia, ¿no? Entonces tú vas viendo y vas viendo dónde, qué te conviene más para ganar un poquito más de retención, ¿no? Sin exponerte mucho, pero tú le propones al reasegurador el texto de tu póliza, el perfil de cartera, que incluye así un perfil de siniestralidad, ¿no? De primas recaudadas, condiciones de comisiones que estás solicitando, y ellos obviamente te aprueban el contrato, pero tú defines cuánto quieres asumir, qué estructura de reaseguro quieres. Tú puedes pedirle un cuota aparte, tú puedes pedirle un combinado, un excedente puro, o si no quieres tener un contrato proporcional, puedes asumir tus riesgos con contratos XL. También él lo único que hace es decir, muy bien, voy a evaluar las condiciones de tus pólizas de seguro, ¿no? Que vas a vender automáticamente, porque estamos hablando de contratos automáticos, y obviamente te va a decir, ya súper, muy bien, estoy de acuerdo, tu estructura, asumo los riesgos por encima hasta el monto acordado y tú asumes hasta el monto que tú decides. Depende también del apetito de riesgo de la entidad aseguradora, que lo define también un órgano técnico dentro de la empresa, ¿no? Pero la compañía en todo momento define cuánto va a asumir y cuánto va a ceder al reaseguro, y el reaseguro se adecua. Solo te evalúa los textos y el perfil de cartera que tienes, que incluye tu siniestralidad, etcétera. ¿Sí? Excelente, gracias. Lice, en Ok. una consulta. ¿Sí? 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 Lice, ¿me escucha? Sí, cómo no, dime. Lice, entonces se podría decir que el ámbito asegurador y el reasegurador estaría conformado por 3 niveles, ¿no? Licen, podría ser el ámbito asegurador, después vendría lo que es reaseguros y facultativo. También estarían compuestos por el monto, ¿no? Limitantes como 300, aseguradora, reasegurado estaría hasta 600 y arriba de 900 sería lo que es facultativo. Así se podría decir, Licen, ¿no? En realidad, si lo hablamos desde el punto de vista aseguradora y reasegurador, solo podríamos tomar dos, el ámbito de la compañía aseguradora y el reasegurador. Ahora, ¿por qué solo el reasegurador y no discriminar entre automático o facultativo? Porque los dos son parte del reaseguro. El tema de discriminar entre parte automática y facultativa, yo lo englobaría dentro de la parte de reaseguro, ¿sí? La estructura obviamente te va a permitir discriminar entre cuánto está en el automático y cuánto en el facultativo, pero sigue siendo parte del reaseguro, ¿sí? Yo en realidad tomaría como solo dos partes. Ya. ¿No? Ya, Lice, entonces. Facultativo es parte del reaseguro, más allá. Exactamente. El reaseguro facultativo es puede ser complementario a algún automático que tenemos acá gráficamente, como puede ser directamente facultativo en un fronting o en un contrato facultativo que le cedes al reaseguro. Entonces ahí tú vas a tener parte compañía y facultativo puro. En este caso del ejemplo estamos viendo que el automático, en este caso proporcional combinado, se ha rebasado y por el tamaño del riesgo, la compañía ha requerido respaldo facultativo, ¿sí? Pero si no fuera el caso que no tuvieras, sería un caso de un riesgo especial y tú quieres reaseguro, tu automático no lo va a asumir, te tienes que ir a un facultativo y entonces tú vas a poder discriminar que ahí la compañía es una parte que asume una parte de la responsabilidad y el contrato de reaseguro facultativo la otra parte. Ahí no vas a tener parte automática, ¿sí? Entonces, por eso yo asumiría que más bien solo son dos partes, ¿no? Compañía y reaseguro, independientemente si hay un efecto automático más facultativo o facultativo puro. ¿Sí? Ya, Licen. Gracias, Okay. Licen. De nada. Ahora, voy a pasar a ver gráficamente cómo funcionan los contratos no proporcionales que se llaman exceso de pérdida.
Los contratos de exceso de pérdida, como les comentaba, no participan automáticamente las compañías, o sea, no ceden prima automáticamente como en el contrato cuota parte, excedentes o combinado, porque en esos contratos, cualquier riesgo asumido se reparte proporcionalmente, ya sea producción, que hablaríamos de las primas de reaseguro, ¿no? La siniestralidad, ¿ya? En los XL, directamente yo compro una cobertura, le pago, me cotiza el reasegurador un precio, yo le pago, ¿no? La prima mínima de depósito, la prima de depósito, etcétera, le pago y cuento yo con una cobertura. Ahora, ¿cómo está estructurada la cobertura? Es también lo que comentaba la compañera hace un rato. Yo defino la estructura de mi XL. ¿Cuánto voy a asumir por prioridad? Aquí no se habla tanto de retención, sino de la prioridad o deducible. En este caso, hago la línea segmentada para cualquier siniestro que supere, así funciona, este es solo para siniestros, cualquier siniestro que supere la prioridad que establezco en esta línea segmentada, ¿no? Hasta el límite de la cobertura de reaseguro, la va a asumir este contrato XL automático no proporcional, ¿sí? Entonces, cualquier riesgo, o en este caso, cuando hablo de riesgo, hablo de póliza, que supere esta línea de acá, va a tener cobertura de reaseguro hasta este límite. Si hubiera un siniestro que supere esta línea, no está amparado por este contrato. ¿Sí? Ahora, cuando el XL es por riesgo, hablamos que la póliza A, B, C y D la ha suscrito la compañía. ¿Sí? Por esta yo no le he cedido. He recaudado aquí, he recaudado todo. Yo he pagado una prima X cotizada por el reasegurador que no está relacionada directamente con cada póliza que yo suscribo, ¿sí? Es una póliza, es una prima que está en el marco de una evaluación que ha hecho el reaseguro de costeo, ¿sí? De un burning cost, que establece una prima que yo le pago anualmente a la compañía, ya sea en 2 pagos o en 3, eso lo estipula el contrato, que me garantiza una cobertura. Ahora, en caso de siniestros que estén por debajo de la prioridad, los asume, en este caso, la compañía local, porque está dentro de su prioridad, ¿sí? En caso de este caso, por ejemplo, ya el reasegurador participa en este volumen de reembolso de reaseguro, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, directamente hablamos de montos fijos. Yo no le puse números acá, pero podemos hablar de un XL por riesgo de prioridad $50,000, ¿no? Con una cobertura de $100,000, que asumamos que es el valor de aquí hasta aquí. Entonces, la capacidad de cobertura total del contrato sería 50,000 mi prioridad más 100,000. Y esto es lo que les comentaba ayer. Los XL, en caso de un siniestro, ¿sí? Si fuera este el caso, esta cobertura que me da el reaseguro desde este límite hasta este límite, se reduciría en este volumen. Y es lo que hacen las compañías, o en este caso los contratos de reaseguro no proporcional, pagar o establecer en realidad la posibilidad de reinstalaciones bajo ciertas características. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo he utilizado en un siniestro una cobertura de un XL, se ha reducido la cobertura a este pedacito. Y yo no quiero quedar sin cobertura para otra póliza, porque esto es póliza por póliza. ¿Qué tal si mañana se va a siniestrar esta? Y yo no he reinstalado esto. Quiere decir que el reasegurador solo me va a cubrir este pedacito hasta aquí. ¿Se entiende eso? Sí. ¿No? Entonces, es por eso la importancia de mantener siempre la cobertura completa en los contratos de reaseguro XL. ¿Sí? A diferencia de los automáticos, ustedes pueden ver proporcionales automáticos, te asume y obviamente yo puedo tener muchos siniestros y todos se van a asumir
en las proporciones que correspondan de acuerdo al contrato. En cambio, en un XL no va a ser proporcional, de aquí ya directamente se ve, ¿no? Puede ser hasta aquí el valor asegurado, va a ser menos, más, ¿no? Pero para la siguiente póliza yo voy a tener reducido el valor asegurado si no lo reinstalo, ¿no? En cambio, en las automáticas yo no necesito reinstalar para el otro, no se va a perder. Cada valor asegurado ya se ha distribuido proporcionalmente a la responsabilidad, ¿sí? Y este contrato es por riesgo, lo que les decía, aplica póliza por póliza. Entonces, bueno, ese es el tratamiento que se le da a este tipo de contratos. Gráficamente, vamos a desarrollarlo esto de mejor manera en las siguientes clases. Se oye bien, ¿no? Lo que estoy hablando, no quisiera que se oiga entrecortado y obviamente no se entienda, ¿no? Se escucha bien, se oye bien. Se escucha bien, dice. Ok, sí, muy bien. Ahora, voy a pasar a ver cómo funciona un XL por evento, ¿sí? Aquí, bueno, en la misma nomenclatura, la manera como se escribe directamente, y aquí uno cuando habla XL es lo mismo, pero por evento es lo que decíamos en la clase anterior, de que por evento, cuando hablamos de por evento, hablamos de la activación de 2 o más pólizas a la vez a consecuencia de un riesgo amparado, ¿sí? Lo que les decía, y bueno, tal vez para hacerlo un poco didáctico, ¿no? En un terremoto, entonces todos los autos de la cartera, no sé, de la zona donde se ha dado el terremoto y que estén obviamente amparados por la póliza y hayan sufrido daños, todos van a entrar dentro de la cobertura, en este caso del ejemplo, del XL. Cualquier daño va a ir a sumarse. Les explico. Aquí, de manera gráfica, tengo la misma estructura de un XL por riesgo. La prioridad, que sería esta línea segmentada, ¿sí? Y la cobertura de reaseguro, que sería desde esta línea segmentada hasta esta de acá, ¿sí? Obviamente, si aquí yo no tengo, si supera algún siniestro por evento el límite de este contrato, esto lo tiene que asumir el asegurador. Por eso es importante también definir, esto lo evalúa el reaseguro también, el riesgo, ¿no? Porque si yo me respaldo con una prioridad y una cobertura de este tamaño, y el evento, digamos que hablemos de un terremoto, como decía hace un rato, y se siniestran más autos de los que deberían, el reaseguro no le va a asumir, tendría que asumir la compañía, ¿ya? Pero ese es un caso atípico, sui generis, pero puede pasar. Pero volviendo a qué pasaría y cómo se atendería este tipo de siniestros, lo que va a pasar es, yo voy a tener que sumar, supongamos que el siniestro ha generado que estas pólizas hayan tenido pérdida total, ¿sí? Solo para el ejemplo, puede ser que alguna tenga una parcial, el otro una total, la otra parcial, etcétera. Pero para el ejemplo, vamos a asumir que se han siniestrado al 100%, hablamos de pérdidas totales. Entonces, ¿cómo funcionaría la cobertura? No va a ser, como decíamos, ¿no? Póliza por póliza. No, este no supera la prioridad, no está cubierto. Este tampoco. No funciona así el XL por evento. Lo que hace el XL por evento es ¿cuánto suma tu valor asegurado siniestrado de esta póliza? ¿Cuánto suma el valor asegurado de esta, de la póliza C y de la póliza D? Lo suma, como es una pérdida total, hablamos de pérdidas de 4 pólizas, pérdidas totales, las sumas y este volumen es el que representa la sumatoria de estos valores siniestrados. A esa sumatoria yo le aplico recién la prioridad establecida en el contrato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la compañía aseguradora ha establecido una prioridad tope hasta estas líneas diagonales, ¿sí? Va a ser lo máximo que va a asumir la compañía aseguradora y lo que va a asumir el reasegurador va a ser el límite que viene desde esta línea hasta esta línea. Hablamos de líneas horizontales. Ese va a ser el valor asegurado, ¿no?, de las pólizas siniestradas que va a asumir el reasegurador en caso de pérdida total de esas 4 pólizas, ¿no?
Y obviamente en este ejemplo, tal vez lo he generado así a propósito, el valor de los siniestros han superado, ¿no?, la expectativa que tenía la compañía y del contrato suscrito. Entonces, en caso de que fuera esta estructura del ejemplo, la aseguradora asumiría este volumen de líneas diagonales y le sumaría a su retención este cuadrito, ¿no?, con líneas cuadriculadas, ¿sí? Y el reasegurador asumiría este pedazo. Si ustedes pueden ver, la proyección que hizo la compañía es un riesgo de este tamaño y un adicional, ¿no? O sea, del tamaño de la sumatoria de todo que representa este volumen, ha hecho máximo, yo voy a asumir en caso de evento sinestroso, ¿no?, de un terremoto, un riesgo que activa a la vez muchas pólizas, un volumen de esta prioridad, hasta esta prioridad, ¿no? Y lo demás lo cede al reaseguro en caso de evento, ¿no? Y caso que podría darse, superó el riesgo o la expectativa de proyección de esto, que asume también la compañía. Por lo general no debería pasar esto, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? Aló, Licen. Sí. Hola. Licen, la parte de arriba, Licen, exceso de cargo del asegurador. Eso lo asume la compañía, ¿verdad? Exactamente. O la reaseguradora. La compañía. Exactamente. Ya. La compañía. Sí. Ya. Porque la estructura misma te establece, esto yo lo puse así para, obviamente, tener un análisis complementario en qué pasaría si pasa. Pero lo que debería pasar es, la compañía va a asumir hasta esta prioridad de la sumatoria de todos estos riesgos y el reasegurador asumiría hasta este límite. Lo demás, en el mismo evento no podría ser amparado por el reasegurador, ¿no? Porque obviamente se ha consumido esta parte al 100%, ¿sí? Y así funcionaría. Ok, Liz. Muy bien. Gracias, Liz. Ok, no te preocupes. ¿Dónde estoy? Aquí. El otro tipo de contrato que vimos, de los contratos XL que son no proporcionales, hablamos del contrato stop loss y les hablaba de un punto de intervención, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este tipo de contratos? Obviamente, los contratos de reaseguro automático proporcionales, que son cuota parte, etcétera, ellos van sumando a medida que va pasando el tiempo, cartera, ¿no?, que tienen distintas vigencias, pero la cobertura del contrato es anual, ¿no? Y obviamente hay conciliaciones trimestrales que también las vamos a ir tocando, ¿no? Y obviamente al final una participación de utilidades y todo el tema. Los XL al final tienen también un periodo de conciliación, de ajuste, porque hay una tasa y se estima sobre un EPI, una prima esperada de recaudación, a la cual le aplican una tasa para cobrarte la prima que les decía, que no es una cesión, sino es un costo de reaseguro. Es como si yo comprara una póliza, queriendo hacer un ejemplo, una póliza para una póliza, ¿ya? Pero cuando hablamos de los stop loss, hablamos de un punto de intervención donde a fin de gestión se estima cuánto ha superado el índice de este punto de intervención. Hablamos de un índice de siniestralidad, ¿no? Y si ha superado el punto de intervención, ampara el reasegurador hasta un límite. Este límite puede ser porcentual o puede ser monetario. Me explico mejor. Si yo tuviera una siniestralidad del 70%, ¿sí?, el reasegurador asumiría hasta un 130% de siniestralidad, ¿no? Ahora, si fuera esta parte del límite, sería establecido en unidades monetarias, o sea, hablando en dólares o en la moneda
que yo tengo el contrato de reaseguro firmado, diría, si supera mi punto de intervención el 70%, puedo establecer, yo reasegurador, este límite lo establezco en 2 millones, 3 millones, ¿no? 4 millones o 5. Como les digo, el punto de intervención va a determinar la participación del reasegurador, que se puede establecer de manera porcentual o en unidades monetarias. En el gráfico ustedes van a ver líneas así oblicuas, ¿no? Pero estamos hablando del año 1, cómo se comportó mi contrato de reaseguro, porque esto se realiza a fin de gestión. El año 1, ¿cómo se comportó? Yo veo aquí que está dentro del 70%, entonces los siniestros estos que se han podido suscitar en mi cartera, los voy a asumir yo al 100% como compañía aseguradora. En este caso, el año 2, la siniestralidad estaba por debajo del 70%, ¿no? Aquí se ve gráficamente la diferencia. Entonces, también los voy a asumir yo como entidad aseguradora. En el año 3, yo por lo menos el perfil o la cartera, ha tenido una siniestralidad que ha superado el 70%, ¿sí? Y obviamente aquí está establecido de manera porcentual. Entonces podemos estimar que tal vez se ha dado un 20-25% adicional, ¿no? Sobre el punto de intervención. Entonces el reasegurador, a partir del punto de intervención del 70%, va a asumir aproximadamente, esto es un poco estimación, hasta este punto que podría representar un 25% de siniestralidad adicional en relación al 70%, ¿sí? En el año 4, bueno, es un caso muy similar al primero y al segundo, están por debajo del punto de intervención, entonces asume los riesgos siniestrados la entidad aseguradora, ¿sí? Hablamos en este caso, por construcción, de un punto de intervención, que es el límite máximo, a partir del cual asume el reaseguro, un límite de suscripción, ¿no? Y una cobertura que es la diferencia, ¿no? Desde el punto de intervención hasta el límite superior, que es de cobertura de reaseguro, ¿sí? ¿Alguna duda en este tipo de contrato? Este porcentaje, Licen, el 70%, representaría el 70% del total de la cartera que yo quiero reasegurar. Se representaría el 70%, claro, en este caso, de las primas recaudadas. Ah, ya, de las siniestralidad de las primas recaudadas. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Vamos ahora a ir a una parte un poco teórica, pero complementaria a lo que hemos estado viendo de estructuras de reaseguro, porque estas son las estructuras, las condiciones o que llamamos el condicionado, obviamente lo vamos a desarrollar de manera posterior, y en los automáticos es relativamente estándar, ¿no? Tiene salvo algunas diferencias, ¿ya? Pero en los facultativos los contratos obviamente son, como dicen, uno por uno, ¿no? Tienen sus propias características porque son facultativos, si bien tienen muchas partes similares, porque obviamente te ponen tasa, te ponen materia del seguro, vigencia, tienen algunas diferencias, ¿no? Porque estamos hablando de riesgos específicos de la cartera. Vamos a hablar ahora un poquito de los contratos automáticos, continuando un poco la parte gráfica de la clase de ayer, pero vamos a establecer las definiciones y cuáles son las características. Un contrato automático, que son los que hemos visto ahorita, contratos proporcionales y no proporcionales, ¿no? Se definen como el reaseguro automático al tipo de reaseguro en el cual el asegurador se obliga a ceder y el reasegurador a aceptar respectivamente los negocios suscritos de la cartera. ¿Qué quiere decir? Y es lo que les decía, la obligatoriedad. Si yo veo que hay un auto que
está guardado, no tiene posibilidad imposible de que se siniestre, yo no le puedo decir al reasegurador, ¿no? Al reasegurador, no te voy a pasar parte de la prima. Cuando hablamos de los proporcionales, que decíamos, ¿no? Están fijados porcentajes específicos para cesión y retención. En este tipo de contratos proporcionales, yo no le puedo decir al reaseguro, este riesgo no te voy a ceder, ¿sí? Por eso es automático, ¿no? Y obviamente, lo que les comentaba al inicio, hablamos de que se efectúa sobre la cartera de riesgos suscritos por la cedente, ¿sí? Ahora, pasando a la otra hoja, podemos ver, ¿no? ¿Por qué utilizamos o por qué se utiliza algún motivo para que se utilicen los contratos automáticos? ¿Ya? Voy a citar algunos, ¿no? La cartera de una cedente está apenas desarrollada. Cuando hablo de esto, hablamos de empresas nuevas, ¿no? Y es bien claro esto, ¿no? Por lo general, cuando eres empresa nueva, no tienes conocimiento, ¿no? De la cartera, entonces, y tú necesitas tener un colchón o un apoyo para las capacidades de suscripción. Tú eres una empresa pequeña, tu capacidad de suscripción es baja, y como estás empezando, el riesgo de que tengas un siniestro grande y te afecte fuerte al resultado de la empresa es alto, entonces prefieres asumir una parte, lo que les decía, la política de suscripción, ¿no? El hambre de riesgo de la empresa, ¿no? Determinará cuánto vas a asumir, ¿no? En base a lo que proyectes. Sin embargo, te interesa a ti trabajar con un riesgo controlado inicialmente. Por eso se recurren básicamente a estas carteras, a este tipo de contratos. Otro tipo de motivo que se tiene, la cedente entra en una nueva clase de negocio. En este caso, tú no tienes experiencia para definir cuánto va a ser tu prioridad o tu retención. Entonces, obviamente que maximice tu rendimiento, tu resultado de reaseguro. Entonces, tú confías en el reaseguro, haces una propuesta, a veces el reaseguro te recomienda, pero en realidad tú defines cuánto quieres asumir, porque al final, si hay una mala decisión y se coloca un riesgo que está reteniendo demasiado y al final hay siniestros, entonces obviamente la compañía es la que se expone, ¿no? Entonces, todo esto en un marco de análisis técnico se lo define, pero por lo general, cuando es un negocio nuevo, es preferible entrar en carteras automáticas. El ramo permite establecer una homogeneidad de cartera. Efectivamente, tiene que haber una homogeneidad, no puedes tener riesgos muy dispersos, muy diferentes, ¿no? Entonces, tú recurres a este tipo de contratos cuando puedes tener una homogeneidad de perfil. Cuando las carteras son bastante pequeñas, aunque las sumas aseguradas no sean homogéneas. Esto más tiene que ver con que cuando empieza una empresa, no va a tener cartera, ¿sí? Y cuando hablamos de los contratos de reaseguro y el amparo de los riesgos, hablamos de que tenemos que tener una cartera para hacer frente a la siniestralidad. No es lo mismo tener una póliza suscrita de 100, les voy a poner un ejemplo, de $100,000, ¿no? Es tu única póliza, ¿no? Que tener varias pólizas de distintos tamaños, ¿no? Que te permitan hacer frente a la siniestralidad. Porque si yo solo recaudo de una póliza, aunque sea una grande, ¿no? Yo no voy a tener suficiente prima para hacer frente a la siniestralidad, ¿no? Y tengo que tener historia para, obviamente, ajustar mi perfil, mi estructura de contrato. Entonces, también es importante que el automático, cuando yo tengo una cartera pequeña, aunque tenga de distintos tamaños de riesgos, eso me va a permitir, en caso de que yo asuma riesgos grandes, así como pequeños, pero principalmente grandes, tener el respaldo del reaseguro de que va a asumir, obviamente, la mayor parte, y el golpe en caso de siniestro no me va a afectar mucho a mi resultado, ¿no? Entonces, no es recomendable, y aquí, obviamente, es un motivo para que contraten automáticos cuando tienes una cartera bastante pequeña, ¿sí? Porque no hay colchón inicialmente para hacer frente a siniestralidad, empeora retener riesgos
¿no? Directamente al 100% como retención. Ahora, ¿qué ventajas hay en este tipo de contratos? ¿No? Uno es la facilidad de manejo administrativo de los riesgos cedidos, con excepción de los excedentes. ¿A qué me refiero? Por lo general, en el cuota aparte, tú tienes una política de suscripción, no sé, veamos, digamos, en autos, y tú vas a poder suscribir autos que son hasta el año máximo, pueden tener una antigüedad del año 2000. Entonces, solo tienes que respetar eso y el reaseguro te va a asumir la cartera automáticamente. Entonces, si tú hablas con un cuota aparte con esas características, tú no tienes que hacer ninguna evaluación adicional, ¿no? Salvo tengas adicionalmente una política de evaluación pre-riesgo, que no es muy compleja, ¿sí? En cambio, en el excedentes, por lo general, necesitas, por eso le pongo con excepción de los excedentes, necesitas una evaluación mayor. Entonces ya no es tan fácil como hablando como ejemplo, en cuota aparte, ¿no? Es una ventaja. Ahora, permite un considerable ahorro de gastos de administración. Claro, cuando tú no tienes que estar permanentemente haciendo evaluación de riesgos, ¿no? Mandando personal, entonces obviamente te permite ahorrar mucho gasto administrativo, tus costos fijos, ¿no? De la empresa. Permite establecer un equilibrio en la cartera de riesgos que retiene por cuenta propia. Claro, yo he establecido una capacidad de suscripción de 100,000, por decirles el caso, y con una distribución cuota aparte de 10/90. Entonces ya yo sé que de la cartera que suscriba yo voy a tener un riesgo moderado, un equilibrio en base obviamente a políticas de la empresa, ¿no? Pero ya estoy manteniendo un equilibrio y me va a permitir en el tiempo pues, tomar decisiones de modificarlo, reducirlo, ampliarlo, ¿no? A eso me refiero cuando permite tener un equilibrio en el tiempo, en este caso, ¿no? Puede retener mayor cantidad de prima cuando nos referimos al excedente. Es lo que les decía cuando hablábamos en los excedentes, ¿no? En el cuota aparte, yo sí o sí voy a retener y ceder un 50% de un riesgo, ya sea pequeño o sea grande, ¿sí? Obviamente hasta el límite de la capacidad de suscripción, ¿sí? 50-50 siempre. Pero en el excedente, yo tengo una barrera, que cualquier riesgo hasta el pleno, yo lo voy a asumir al 100%, ¿sí? Entonces, también es una ventaja. Obviamente, para establecer ese pleno tienes que tener un poco más de experiencia, pero es ventajoso este tipo de contratos cuando tienes experiencia y has definido, obviamente, un pleno óptimo para tu retención, ¿no? Entonces, tú ganas más prima en relación al cuota aparte, porque el cuota aparte, sea un riesgo bueno o malo, vas a repartir en la proporción que has acordado inicialmente con el reasegurador. O sea, cuando hablo de un riesgo bueno o malo, me estoy refiriendo a un riesgo muy grande o potencialmente, ¿no? Exposición mayor a un riesgo que es moderado, ¿no? Obviamente, a eso me refiero, ¿no? Tiene una mayor flexibilidad para la suscripción de riesgos por la protección adicional que genera los no proporcionales. ¿Qué pasa con esto? No hemos visto ahorita o no les he mostrado al momento que puedo yo combinar un contrato XL con un cuota aparte, ¿sí? Pero, ¿a qué me refiero? Que con un cuota aparte yo voy a establecer un porcentaje fijo de retención y cesión, y si mi porcentaje fijo de retención es muy grande, yo puedo proteger esa retención con un XL, ¿sí? Lo vamos a ver de manera posterior, pero básicamente lo que hace es que te da una posibilidad de incrementar tu capacidad de suscripción con un cuota aparte, sin exponer drásticamente tu retención como compañía, ¿sí? Va a crecer la capacidad de suscripción, el porcentaje va a generar que yo también crezca en obligación porcentualmente,
pero el XL me va a dar una protección a esa retención, me la va a atomizar, me la va a hacer más pequeña. Obviamente, con el cuidado que tenemos que tener de que se tenga la instalación, la posibilidad de tener esa protección en este XL, ¿no? Pero lo vamos a ver también de manera posterior, y que en base a este tipo de contratos en algún momento se ha reglamentado los contratos no tradicionales, que están, bueno, no prohibidos, pero sí generan unas reservas o exigencias adicionales a las aseguradoras, ¿no? Porque el XL, en vez de proteger la retención, se tomó la molestia a alguien de extenderlo a proteger hasta la parte del reaseguro del cuota aparte. Entonces, eso sí, ya hay un contrato que no está asumiendo riesgos y se hace no tradicional. Bueno, pero eso también se los voy a explicar un poquito de manera posterior. Ahora, ¿qué desventajas tenemos en este tipo de contratos? Y aquí está, es lo que les comentaba también. En el cuota aparte es un método antiselectivo. No tiene la posibilidad de variar su retención por tipo de riesgo. Lo que les decía, en el proporcional cuota aparte, tú asumes riesgos, vas cargando cartera, vas suscribiendo y vas sin discriminar si es bueno el riesgo o malo, lo asumes en la porción que corresponda, ¿no? 50-50. Lo ideal sería retener un poquito más para los riesgos buenos y ceder un poco más de los malos, ¿no? Pero el cuota aparte es antiselectivo, no te permite hacer eso, ¿no? En el contrato de excedentes se puede incrementar el tiempo y los gastos de administración al requerirse habilidades y labores especializadas. Es lo que les decía también, que en este, además de que yo puedo retener mayor prima, a diferencia del de arriba, del cuota aparte, ¿no? Yo necesito también evaluar un poco más el riesgo que estoy suscribiendo en base a las políticas y obviamente al contrato y a las condiciones que tengo, ¿no? Ahora voy a hablar un poquito de los contratos proporcionales, que es lo que habíamos visto antes. Ahora un poco, pero haciendo una definición, ¿sí? General, y de alguna manera vamos a ir viendo también algunos ejercicios pequeñitos, ¿no? Que los vamos a ir analizando. Ahora, pero hay un tema, ya menos cuarto, ¿sí? Antes de pasar, bueno, en realidad no voy a ver esta parte, porque un poco se me fue la hora. Bueno, no sé si vamos a ver mañana. ¿Me van a confirmar, por favor, si es que pueden ver este Excel? ¿Se puede ver? No, no hay ningún Excel. No se ve. La pantalla que dice reaseguro. Ya, solo esa, ¿no ve? Ahora, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Esta? No. Ahora tiene que poner a compartir de nuevo. Ya, perdón, es que voy a elegir mi Excel. ¿Dónde estás? Ya. Muy bien. ¿Ahora sí lo pueden ver? Sí. Sí, licenciado. Ahora, lo que he querido hacer un poquito es, hemos visto casos específicos, ¿no? O sea, algunos casos así bien cerrados, pero lo que quiero que vean también gráficamente es la condición básica, las básicas, ¿no? De una estructura de contrato. Aquí yo estoy mostrando la retención y cesión de un contraparte y obviamente una capacidad de suscripción. ¿Qué quiere decir una capacidad de suscripción? Que el contrato de reaseguro no puede asumir un dólar más sobre este millón, por ejemplo, ¿sí? Que ese dólar adicional no lo va a asumir el reasegurador, lo tendría que asumir la compañía, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí, es un 20-80, entonces la retención gráficamente de cualquier riesgo hasta 1 millón va a ser distribuido de esta manera. Entonces, lo que les decía yo quería mostrarles es que cómo se va a mover, ven gráficamente cómo se mueve, y así es como se mueven los valores asegurados cuando se distribuyen entre la compañía y el reasegurador. Estoy modificando ahorita los valores y para que un poquito, en la medida que podemos modificarlo, se pueda ver gráficamente cómo se va a distribuir el valor asegurado suscrito. Puede ser en algún momento que alguna compañía ha podido tener que retiene el 70 y le cede solo el 30, ¿sí?
Lo único que tiene que respetar la compañía es que para aplicar el contrato no debe excederse de 1 millón. Si se excede, entonces o lo asume directamente la compañía, ¿no? Obviamente con autorizaciones de gerencia o de alguna parte, o si es muy grande esa diferencia y quiere colocar el riesgo, lo va a colocar en facultativo, ¿sí? Pero sobre el automático. Alguna vez puede pasar, y eso me ha pasado en vida, yo necesitaba incrementar un poco más el valor asegurado, no era mucho, le he pedido al reasegurador una aceptación especial, que me la ha aceptado, ¿sí? En ese caso, obviamente, esa aceptación especial se adiciona a la sesión y obviamente se va a modificar un poco esta estructura, ¿sí? Otro tipo de gráfico que quería mostrarles es el de excedentes. Aquí, como ustedes pueden ver, tengo el pleno retenido. Estoy hablando de 2 líneas o excedentes. Entonces, si tengo un pleno de 100, 2 excedentes va a ser 2 por 100, 200. ¿Sí? Si fuera el riesgo que yo estoy suscribiendo, el tope de mi contrato, ¿sí? 300,000, se distribuiría de esta manera. Yo retendría el 33% y obviamente el reasegurador el 67%. ¿Sí? Si el riesgo fuera solo hasta el límite del pleno, el excedente no habría. Entonces, ¿qué pasaría? Estaría retenido al 100%. ¿Sí? Si fuera 50,000, igual lo retenía yo hasta el 50%. O sea, lo que quiero que vean un poquito automáticamente es lo que les mostraba gráficamente. ¿Sí? Ahora, si yo agarrara y este riesgo serían 250, se va a repartir, obviamente dividiendo cada parte entre los 250. ¿Sí? Bueno, esta parte ya es un poquito la que hemos ido viendo. Aquí está el XL por riesgo. Ustedes aquí directamente pueden ver que no hay ningún porcentaje. ¿Ya? Y es XL por riesgo. Ahora, la estructura es prioridad 50 y cobertura 200,000. Capacidad de este contrato 250,000. Vamos a irnos a ver la pestaña del por evento. Yo a propósito he generado bajo la misma estructura. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia principal? Que este contrato, que es el XL por riesgo, solo se va a activar póliza por póliza. En cambio, en este tendrían que activarse a la vez varias pólizas, 2 o más pólizas. Entonces, si hay un siniestro, vamos que es auto nomás, digamos que el auto es un, no sé, un buen auto y vale $100,000, ¿no? Yo no puedo activar este contrato para que el reasegurador me pague $1, nada. Pero sí puedo activar este porque este es XL por riesgo. Entonces el reasegurador debería asumir 50,000 porque yo voy a asumir 50,000 si el siniestro fuera de 100,000. ¿Sí? En este caso, sí o sí tiene que darse 2 siniestros o más. Si pasara eso y el siniestro fuera, vamos al ejemplo que fueran $100,000, el reasegurador asumiría 50,000 y yo asumiría 50,000. ¿Sí? Y como ven, aquí no hay una repartición proporcional. Obviamente solo les estoy mostrando cómo funciona la estructura. Vamos a ver más condiciones respecto a los tipos de contratos, pero lo vamos a hacer en clases posteriores. Ahora, bueno, ya me voy a poner a llamar la lista, ¿sí? Y obviamente con eso concluiríamos y sería la clase el día viernes. Ya, entonces yo voy a ir llamándolos y por favor me dicen presente o hola, o alguna manera en la que yo pueda entender que estamos. Dicen, antes de que llame lista, yo tenía una duda que no... el foro hizo una pregunta sobre compañías cautivas, ¿no? Las captive. Ajá, sí. Bueno, no sé si he entendido bien, pero en esencia entendí que son compañías aseguradoras que se aseguran ellas mismas, algo así. Pero sí. no encontré
algún ejemplo de estas. No sé si nos podría, o bueno, me podría aclarar y dar una mejor idea. Ya, en realidad, ¿qué es una reaseguradora cautiva? Es una empresa de aseguradora que es parte de un grupo corporativo grande, no necesariamente de una aseguradora. Lo que pasa es que, ahorita no me acuerdo, había un caso, pero te hablo por decirte, solo como ejemplo, no es el caso, ¿ya? Digamos que Pacífico, ¿ya? Pacífico es una reaseguradora peruana, ¿ya? Pero por si acaso no es el caso, solo es un ejemplo, no lo vayan a tomar de esa manera. Y digamos que la empresa, qué sé yo, el grupo corporativo, ¿qué me llama? Credit Corp, ¿ya? Es accionista de esta empresa, ¿sí? Y entonces Credit Corp decide, yo no quiero pagar prima y que lo gane un reasegurador distinto al que está en mi grupo. Entonces, ¿qué hace? Agarra, se comunica con la empresa, una empresa local de acá, y le dice, tú emitime la póliza, y el reasegurador va a ser Pacífico. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que el reasegurador es parte del grupo, ¿sí? Y está reasegurando las pólizas del grupo. A eso se refiere un reasegurador cautivo. Ya. Entonces, en base a eso, vayan buscando. Entiendo que son grupos, grandes corporaciones, pero para tal vez identificar alguna, tendrían que ver la estructura de accionistas en el reasegurador y ahí podrían vincular el grupo corporativo, ¿sí? Pero en todo caso, eso se los he dado de tarea para ver si es que ustedes pueden encontrar alguna, para que un poco se ubiquen, vayan buscando, vayan entendiendo un poquito cómo funciona el reaseguro. Este tipo de colocación, ahorita que te pongo el ejemplo, es un fronting, ¿no? Donde la compañía no va a asumir nada, sino el reasegurador, pero sí va a emitir la póliza. ¿Ya? Entonces, eso se los doy de tarea porque en realidad yo sí he encontrado un caso, pero se los voy a mostrar. Pero me interesa saber si quién encuentra alguno más. En realidad, eso se valora mucho. Para fines cuando falta la nota, ¿no? ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. Ahora voy a llamar lista, ¿sí? Andrade Llano Sergio. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Anse Flores Paola. Presente, buenas noches. Buenas noches. Arce Silva Andrea. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas. Barrera Vargas Noelia. Aquí presente. Muy bien. Barrera Vargas Noelia, ¿no? Ahora, Becerra Solís Carol. Presente, aquí licenciado, buenas noches. Buenas noches. Blades Vallejo Amalia. Presente, licenciado. Buenas noches. Cava Meleán María. Presente, licenciado. Muy bien. Camacho Quiroga Claudia. Presente, licenciado. Bueno. Buenas. Carita Peñasco Ronald. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Coca Jiménez Ludwig. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Cuba Bonilla Sergio. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Cueto Abasto Fátima. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas. Feijo Cardona José. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Gumucio Navia Mariceli. Presente, buenas noches, Licen. Buenas. Maldonado Caro Patricia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mamani Vargas Abigail. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Mercado Blanco Jorge. Licenciado, ¿me escucha? Sí. Ahora sí te veo. Presente, Okay. licenciado. Listo, gracias.
Merlo Suazo Carlos. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Morales Peñaranda Ederson. Presente, licen. Ok. Mostajo Elizalde Mónica. Presente, licen. Muy bien. Ormachea Salcedo Paola. Presente, licenciado. Buenas noches. Ok, gracias. Portillo Silva Wilber. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas. Rodríguez Mamani José. Presente, licenciado. Buenas noches. Okay. Rojas Galindo Henry. Salgueiro Flores Erwin. Presente, licenciado. Muy bien. Ticona Vargas Mariela. Presente, licen. Buenas noches. Buenas noches. Yujra Chambi Flor Maricel. Licenciado, buenas noches, presente. Buenas noches. Y Cuqueño Jorge Eduardo. Presente, licenciado, buenas noches. Ok, bueno, concluyo con eso. Muchas gracias y bueno, descansen. Gracias, Gracias. Viernes. Hasta Gracias, luego. licenciado. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.